voy a quitar la cámara, salvo en algunos momenticos que se necesite la pongo, pero no la voy a tener todo el tiempo para evitar que se nos caiga la conexión. Eh, Cuéntenme por favor si el volumen está bien para no utilizar los audífonos o si es necesario los utilizo. ¿Está bien el volumen? Sí, está bien el sonido. Listo, entonces vamos a empezar. Pues muchas gracias. Esta es nuestra última sesión de todo el proceso que nos propusimos de formación para formadores en habilidades para la vida. Yo les había anunciado que hoy me gustaría trabajar todo lo relacionado con desarrollo humano, emociones, y me gustaría, si el tiempo nos da, trabajar algo relacionado con estilos de vida como desde una apuesta por el desarrollo humano desde allí. Es posible que no alcancemos. Si no alcanzamos, no se preocupen porque voy a tener la siguiente serie de capacitaciones, vamos a trabajar para formar líderes en promoción de la salud. Y entonces allí hay una sesión sobre estilos de vida. Entonces, si no lo alcanzamos a trabajar hoy, pues lo trabajaremos en esa sesión y les mandaremos invitación a esa sesión particular para que no se pierdan este tema. Entonces, vamos a ver, vamos a ir a nuestro ritmo sin afanarnos, pues, y si se alcanza, perfecto, y si no, pues trabajamos hoy desarrollo humano y toda la parte de emociones que es tan importante en estos contextos. Un recorderis rápido, nos habíamos comprometido a aportar toda una introducción, unas bases, unos elementos teórico-prácticos que a través de los talleres que hemos vivido y que hoy finalizamos, nos dieran herramientas para ser formadores en habilidades para la vida y el buen vivir. Y para proyectar procesos colaborativos y muy especialmente para proyectar el diseño de materiales que puedan favorecer en las personas este desarrollo de habilidades para la vida y el buen vivir. Y entonces esta nos la habíamos planteado desde el comienzo como una meta bien importante. Entonces, habíamos hablado también que había dos tipos de materiales que íbamos a almacenar y a coleccionar. Fíjense que yo tengo una colección de materiales que voy alimentando todo el tiempo, pero la idea es que ustedes también tengan colecciones de materiales que alimenten todo el tiempo. Algunos producidos por nosotros y habíamos pensado que podían ser videos, escritos, documentos, actividades, ejercicios, pero algunos producidos por otros que nos son útiles cuando vamos a trabajar las distintas habilidades para la vida y el buen vivir. Y entonces también recuperar todos esos documentos, enlaces, videos y materiales producidos por otros en un sitio y almacenarlos nos sirve para poder aprovecharlos cuando los necesitemos. Hemos puesto a servicio del proceso la biblioteca virtual de la Dirección Nacional de Bienestar y entonces allí estamos subiendo mucho material. Por ejemplo, está todo lo de Fe y Alegría, pero también todo nuestro material que vamos produciendo y ustedes también pueden subir allí. Sencillamente nos envían y subimos el material allí. Y les decía que tenemos todas estas grabaciones en nuestro canal institucional de YouTube, de tal manera que la puedan utilizar cuando la necesiten. Ya tienen en el chat el enlace al canal de YouTube y pues el enlace a la biblioteca virtual. Y esto pues la idea es que lo podamos seguir alimentando juntos. En la metodología, yo les decía que íbamos a tener muchas maneras para participar, oportunidades para participar pensando en nosotros mismos y para eso siempre les he pedido que tengamos un cuadernito, algo en que tomar nota de las reflexiones, que pudiéramos pensar en equipos intersedes, que pudiéramos pensar en fortalecer equipos en cada una de las sedes de tal manera que podamos seguir profundizando. Fíjense que esta es una introducción que nos permite proyectar un proceso, pero para que ese proceso colaborativo siga vivo tenemos que seguir trabajando en el tema. Y bueno, una cantidad de referencias que no solamente se las he ido compartiendo en las sesiones, sino que les voy a dar un material síntesis con parte de las guías que les he compartido, pero sobre todo con muchos enlaces y muchos recursos que les pueden ser útiles.
Y la idea es que podamos conformar nuevos equipos que nos permitan seguir trabajando el tema y que los puentes de comunicación que estamos abriendo pues sigan vivos, que los alimentemos y que sigan vivos. Hoy en lo que vamos a trabajar, voy a presentarles muchas preguntas que sobre todo no las alcanzamos a responder aquí, pero sí van a ser una invitación para que las puedan trabajar ustedes en los equipos de sede o en los equipos intersedes. Y les voy a dar pues también muchos enlaces de autores que nos pueden aportar en estos temas para que los puedan mirar. Es muy enriquecedor cuando lo miramos en equipo y cuando en nuestro equipo de sede pensamos, oye, a mí también me interesa seguir profundizando, miremos estas lecturas, miremos estos documentos, miremos estos materiales. Y pensar, la virtualidad nos ayuda muchísimo a trabajarlo intersedes, entonces también está esa posibilidad. Si en algún momento ustedes cerramos este proceso formativo hoy, pero si están interesados en algún acompañamiento, alguna asesoría, no duden en escribirnos a nuestro correo electrónico de UNAL Promotora de Salud. Este es el recorrido que hicimos, trabajamos la introducción, las metodologías, los criterios, trabajamos estas habilidades, todo esto ya lo recorrimos y entonces hoy nos vamos a detener en ese encuentro con nosotros, en ese desarrollo emocional que está conectado también con desarrollo social, como lo vamos a ver. Y la idea es que todas las apuestas que trabajemos, fíjense que todo este proceso nace en un contexto de pandemia, de crisis social, de crisis ética, en donde uno dice, bueno, Dios mío, ya, que no nos contagiemos, pero fíjense que la apuesta mucho más allá de sobrevivir es vivir, como en este momento histórico que nos tocó, que sí es complejo, que sí supera todo lo que habríamos pensado incluso imaginado en nuestras pesadillas, lo supera realmente, pero es el momento histórico en que estamos viviendo, en que viven nuestros jóvenes, en que viven nuestros hijos, y en este momento histórico en que tenemos que aprender a seguir viviendo y a vivir, no solo a sobrevivir, y a potenciar oportunidades para el desarrollo humano. Y entonces por eso este camino es tan potente. De tal forma que nos sintamos cada vez más conectados con nosotros mismos y nuestra historia, y que encontremos maneras de ser en el mundo que abran mayores posibilidades para el desarrollo individual y comunitario. Fíjense que a la base de esta invitación que les hago es cada vez más conectados con nosotros y con nuestra historia y que nos podamos reencontrar, redescubrir y abrirnos a distintas posibilidades de desarrollo humano. Quiero que nos detengamos un momento a pensar en desarrollo humano y vamos a armar una de nuestras nubes. Y entonces les vamos a ubicar en el chat el enlace para que entren y les quiero invitar a que escriban, por favor, palabras que asocien a desarrollo humano. Y entonces vamos a empezar a trabajar en nuestra nube y vamos a mirar palabras que asociamos con desarrollo humano. Bueno, estamos pensando palabras que asociamos con desarrollo humano. Les voy a pedir, estoy teniendo problemas técnicos para ingresar y proyectarles la imagen. Sin embargo, pues vamos a continuar. Cuéntenme sus palabras, por favor. Crecimiento. Voy a leerlos. Sostenibilidad.
Avanzar en metas, reflexión y sueños, alcanzar metas, educación, amor propio. Estoy leyendo sus aportes en el chat, pero también pueden tomar la palabra. Y entonces estamos hablando de desarrollo humano también como autorrealización, nos dice Marisol. Convivencia, formación, potencial humano, bienestar y calidad de vida, oportunidades. Y entonces allí tenemos todas las palabras que estamos asociando con desarrollo humano. Voy a invitarlos a dialogar con algunos autores que nos hablan del desarrollo humano como libertad a escala humana. Nos hablan de un desarrollo humano centrado en las personas y conectado con capacidades y potencialidades, que fíjense, transformación, nos dice María Camila, que fíjense que tiene mucho que ver con las palabras que ustedes compartieron en la nube y que Angélica me va a mandar ahorita una fotico y que nos escriben en el chat. El primer autor que les quiero invitar a revisar, Plenitud de Felicidad, nos dice Marta Constanza, es Amartya Sen. Amartya Sen nos habla del desarrollo humano como libertad. Esa carátula del libro Desarrollo y Libertad es la sugerencia que les hago para revisar. Y de allí están tomados algunos de los apartados que les traigo en las diapositivas. Entonces, él nos habla cómo el desarrollo humano es un proceso de expansión de libertades reales que disfrutamos para poder realizar nuestro proyecto de vida, ese proyecto de vida que queremos realizar, eso que soñamos realizar. Y nos dice que las capacidades de las que disponemos para poder convertirnos nuestros derechos en libertades reales. Pero nos dice cómo, a pesar de que hay un crecimiento global y es algo que hemos vivido y hay una opulencia global, la realidad es que para la gran mayoría de las personas la libertad para participar y realmente está muy restringida. La libertad para participar de manera decidida y real. Fíjense todo lo que ha pasado en Colombia a propósito de este tema. Y él nos dice que el desarrollo requiere la eliminación de fuentes de ausencia de bienestar y de libertad, como son la pobreza, la tiranía, oportunidades económicas escasas y privaciones sociales sistemáticas. Entonces nos dice, bueno, hay una manera de entender el desarrollo. Podemos entender el desarrollo conectado con el desarrollo económico con la posibilidad de consumir, que es como nos enseñan realmente a entender el desarrollo y nos hablan del Producto Interno Bruto y nos dicen, mire, el desarrollo está conectado con lo económico y con la capacidad de consumo. Pero él nos dice, miren, hay otra manera de entenderlo y es entenderlo como libertad. Y al entenderlo como libertad, estamos retando a la misma sociedad y a nuestra cultura y a manera de funcionar y a nuestros modelos de desarrollo a aportar a las personas en condiciones de equidad que esas posibilidades de libertad. Esas fuentes de ausencias de libertad, dice él, tienen que eliminarse porque tenemos que garantizar las posibilidades de libertad para el desarrollo humano para todos en condiciones de equidad. Y entonces, en ese contexto, él nos explica que lo que la gente puede lograr realmente está influido por las oportunidades. Y entonces yo no puedo decir en algunas condiciones que soy realmente libre para desarrollar todo mi potencial y todas mis potencialidades. Por eso es que es tan importante intervenir en las condiciones para que podamos tener ese desarrollo, esa salud, ese bienestar, esa calidad de vida. Esta cita de él es interesante y nos dice, con oportunidades sociales adecuadas, los individuos pueden formar efectivamente su propio destino y ayudarse unos a otros. No necesitan ser considerados como receptores pasivos de beneficios de ingeniosos programas de desarrollo. Miren que esto es bien importante, porque no podemos afectar las condiciones para el desarrollo y perpetuar condiciones que limitan el desarrollo de la mayoría y luego plantear programas de desarrollo
para favorecer esto de manera vertical, sino él nos dice sencillamente deben tener las oportunidades adecuadas para que puedan formar su propio destino. Y entonces aquí está la primera pregunta de las muchas que les voy a compartir hoy, de tal forma que ustedes puedan retomarlas en sus equipos. ¿Cómo podemos fortalecer la capacidad desde las universidades, desde nuestra sede, desde la Universidad Nacional y aportar a la ampliación de libertades para el desarrollo humano? Si ante las preguntas que les propongo alguien quiere intervenir, con toda confianza, como siempre, prende el micrófono y nos comparte. Y en principio, pues como les decía, les sugiero estas preguntas como camino para continuar la reflexión desde sus equipos intersede o desde los equipos de sede. Otro elemento importante que nos plantea él es que se trata de respetar la legitimidad de nosotros y dejarlo ser. Y entonces, fíjense que nos dice, no es verticalmente dar, no es una cuestión de caridad, es una cuestión de dejar ser. Aquí les tengo unos enlaces súper interesantes que también Angélica me va a ayudar a ponerles en el chat, porque, por ejemplo, cuando disfrutamos estar cambiando de celular, no pensamos de dónde se extraen los materiales para que las baterías duren tanto y nos permitan todas esas maravillosas funciones que tienen. Y resulta que aquí hay, les comparto unos enlaces muy interesantes sobre la explotación infantil en África, justamente desde estas multinacionales tan grandes que producen este tipo de tecnología, eh, para que podamos como ver un poco y comprender un poco lo que este autor nos habla de dejar ser, porque destruimos sus recursos, los sometemos incluso a condiciones de esclavitud, pero nosotros sentimos que somos libres cuando compramos máximo cada año un celular nuevo, por ejemplo. Y entonces allí hay una reflexión de fondo a cambiar esas lógicas de subordinación por la conciencia de la interdependencia. Estos otros enlaces que también van a estar en el chat son muy interesantes porque nos llevan a mirar un poco a Colombia y entonces a pensar el desarrollo humano en Colombia y a pensar el desarrollo humano como libertad en Colombia y a pensar cómo incluso desde el modelo de desarrollo asumido como país se despoja de las tierras, se destruyen las tierras, pero entonces pensamos que las inequidades sencillamente están ahí. Pero fíjense cómo el modelo de desarrollo genera y perpetúa inequidades que pasan de generación en generación. Y entonces aquí hay unos enlaces muy interesantes de algunas situaciones en algunos de los territorios en Colombia, como Buenaventura, como Urabá. Sí, Toma la palabra si quieres. Alguien quería tomar la palabra. Pero adicionalmente está el Centro Nacional de Memoria Histórica que tiene muy buenos documentos. Todo este material nos sirve no solamente para pensar en desarrollo humano, sino para organizar sesiones, por ejemplo, a nivel de pensamiento crítico, que es una habilidad para la vida que no alcanzamos a trabajar en esta oportunidad, pero en donde aportar herramientas para tener procesos reflexivos con otros nos ayuda a fortalecer el pensamiento crítico. Hay otro autor muy importante en el tema de desarrollo humano, que es Masniff. Y Masniff nos habla del desarrollo a escala humana como una opción para el futuro. Y ustedes tienen el enlace al libro para que lo puedan leer. Yo sencillamente les traje unas citas que me llamaron la atención y que siento que nos aportan en este momento en la reflexión. Él explícitamente nos dice, no existe correlación alguna entre el grado de desarrollo económico e industrial y la felicidad relativa de las personas implicadas. Al contrario, el desarrollo económico parece aumentar la soledad y la alienación en las sociedades desarrolladas. Y nos dice que deberíamos trabajar en un desarrollo más conectado con la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales. Y que generen, más que esa capacidad de consumo, un crecimiento en lo personal y en lo social.
Y entonces en ese desarrollo escala humana, este autor nos habla cómo las personas deben dejar de ser objeto a ser sujeto de desarrollo y cómo debemos trabajar de abajo hacia arriba. Fíjense que cuando trabajamos una apuesta por una promoción de la salud emancipadora y hablamos de modelos participativos en nuestra introducción, hablamos de ese trabajo desde abajo hacia arriba en donde las perspectivas, los saberes de todos son valiosos para construir oportunidades, para diseñar estrategias, en donde tenemos que aprender a escuchar otras voces y donde tenemos que aprender a trabajar colaborativamente. Y entonces nos plantea este autor que el mejor proceso de desarrollo será aquel que permita elevar más la calidad de vida de las personas y que la calidad de vida dependerá de las posibilidades que tengan las personas para satisfacer adecuadamente sus necesidades. Como hablé de calidad de vida, me pareció importante traerles el concepto de calidad de vida. En la literatura, uno encuentra que el concepto de calidad de vida está referido a bienestar físico, material, social, emocional, pero además que tiene que ver con unos factores objetivos que hacen posible ese bienestar, pero también con unos factores subjetivos que tienen que ver con lo que yo percibo, con mi percepción de ese bienestar, con eso, con esa percepción de lo que me permite ser feliz y qué tan feliz estoy siendo, pero qué tanto estoy pudiendo desarrollar mis potencialidades y ese proyecto de vida que quiero para mí. Esta tabla de Masniff es súper bonita y me voy a detener porque miren que él nos habla cómo tenemos distintas necesidades. Tenemos necesidades en el estar, en el hacer, en el tener. Me voy a detener por razones de tiempo en este instante en las conectadas con el ser. Pero fíjense cómo en muchos momentos él nos habla de el humor, por ejemplo, como una necesidad, nos habla de la solidaridad, nos habla incluso de la sensualidad, la generosidad, la curiosidad, el asombro. Y fíjense que en varios de los componentes nos habla de la solidaridad, pero también en varios nos habla del humor y de la capacidad de reír, la capacidad de disfrutar. Sigamos mirando esta matriz de Masniff y fíjense que vuelve a repetirse el humor, la curiosidad, la imaginación, la pasión, la autonomía, la curiosidad, la autoestima, la autonomía, la apertura, la tolerancia. Y fíjense que cómo esto nos conecta con este abordaje que estamos haciendo desde estas apuestas por el desarrollo humano y por el desarrollo de habilidades para la vida y el buen vivir. La última autora de la que traigo una síntesis y que tiene este hermoso libro, Martha Nussbaum, Crear Capacidades. Desde este libro, ella nos habla, nos propone 10 capacidades importantes para el desarrollo humano, algunas de pronto más cercanas, más conocidas por nosotros como la capacidad de vivir una vida de longitud normal. Eso quiere decir que yo tenga una esperanza de vida razonable y que no es que si yo vivo en una comuna en Cali, si vivo 20, 25 años, esa sería mi esperanza de vida, sino tener una capacidad de vivir una vida en una longitud normal. Capacidad de tener una salud física y entonces ahí vemos cómo los modelos prescriptivos pues no son suficientes y tenemos que atender las condiciones. Entonces yo no le puedo decir a una persona consuma 5 porciones de frutas y verduras al día, ideal que en los platos de comida estén presentes todos los grupos alimenticios, sin pensar si realmente eso es posible para la mayoría de nuestra población. Y entonces sentimos, no, pero ya prescribimos, ya dijimos, es suficiente. No, no es suficiente. Y entonces desde allí, esa capacidad de tener salud física está mediada también por las condiciones y el contexto. La capacidad para mantener la integridad corporal. De allí, pues, una cantidad de cuestionamientos frente a contextos de violencia como los que vivimos. Y nos habla de otras capacidades, la capacidad, miren, está tan hermosa, de emplear los sentidos, imaginar, pensar y razonar. La capacidad de amar, sentir anhelos, compasión y gratitud.
como capacidades humanas que nos permiten el desarrollo humano. La capacidad de formarnos para concebir del bien e implicarnos en reflexiones críticas, pensamiento crítico como una habilidad para la vida que necesitamos desarrollar a nivel individual y comunitario. La capacidad para formar una comunidad con otros seres humanos, sentirnos comunidad como Universidad Nacional, pero sentirnos como comunidad, como Colombia y sentirnos como ciudadanos del mundo y desde allí la posibilidad de sentir solidaridad. Miren estas tan hermosas. La relación con otras especies y la naturaleza. Estamos destruyendo la naturaleza y una capacidad humana es vivir junto a ella y respetar a los animales, las plantas y a la naturaleza en general. En la capacidad número 9, Marta nos habla de el humor. Otra vez, miren cómo aparece, cómo es importante reír, jugar y disfrutar. En nuestra vida, en nuestro cotidiano, todos los días, oportunidades para reír, disfrutar, aprender, compartir. Respecto a vivir la propia vida y tener cierto control sobre el entorno. Y entonces, fíjense cómo esto nos conecta con esa posibilidad de crecer como seres humanos conectados con ese proyecto de vida. Aquí está la síntesis de los tres y la puse sobre todo para plantear otras preguntas que quiero dejarles para que retomen con sus equipos. En el contexto de las universidades, ¿a qué desarrollo humano le apostamos? ¿Cuáles de esas necesidades que hemos nombrado desde estos autores y que sentimos importantes cuando ustedes hablaron de desarrollo humano y apuntaron en el chat y compartieron? ¿Cuáles atendemos? ¿Cuáles nos corresponde atender? ¿A quién más le correspondería atenderlas? ¿A qué le estamos dando prioridad? Porque desde las universidades estamos priorizando unas sobre otras. ¿Qué hay detrás de esas elecciones? ¿Qué estamos descuidando? ¿Cuál es la concepción de ser humano, joven, adulto que subyace en nuestras políticas, estrategias, acciones y elecciones? Fíjense que son preguntas para retomar despacito, para compartir despacito y para abrir espacios de reflexión, de tal manera que pensemos juntos en cómo construir oportunidades para un desarrollo humano realmente centrado en las personas, que pensemos juntos y desde sus equipos cómo aportar a que los miembros de las comunidades universitarias sean realmente sujetos activos frente a los retos que implica su propio desarrollo y podamos ser corresponsables y coproductores de salud. Y entonces, en esta primera introducción cortita, en donde hablamos a qué desarrollo humano le apostamos, estamos siendo cada vez como más conscientes cómo las condiciones favorecen más o menos el desarrollo humano, el desarrollo de capacidades, el desarrollo de potencialidades y cómo realmente un esfuerzo grande si queremos trabajar en habilidades para la vida es pensar en condiciones que hagan posible ese desarrollo y que nos permitan contrarrestar esas apuestas que emergen naturales. ¿Por qué? Porque nacimos y crecimos en esta apuesta de modelo de desarrollo en donde el capitalismo es la forma de relación con la vida y con los otros, en donde la competencia es un valor, en donde acumular es un valor, en donde la forma de relación, en donde hay subordinación de la mayoría por parte de la minoría, pues es un funcionamiento que uno siente que es un funcionamiento social natural, digamos, y que pudiendo contrarrestar eso, empecemos a construir oportunidades para un desarrollo conectado con posibilidades para el desarrollo humano, el buen vivir, en donde sean realmente valores la confianza, la cooperación, el aprecio, la solidaridad y la acción de compartir. Fíjense cómo el contexto de pandemia de alguna manera lo que hizo fue enfatizar esta sensación de desde la inseguridad no podemos ser solidarios, como que se salve el que pueda y la ley del más fuerte, y cómo podemos encontrar que realmente el camino está en la construcción colaborativa de oportunidades, en la solidaridad, en ese trabajo por el bien común y sobre todo en la conciencia de la interdependencia, para que desde lo que hagamos en nuestro trabajo por habilidades para la vida, de nuestro trabajo en nuestras clases, en nuestro trabajo administrativo, como estudiantes, como docentes, podamos realmente aportar a cambios culturales en favor de la salud y de la vida.
y apostarle a esa promoción de la salud que realmente fortalezca capacidades y que realmente abra oportunidades para el desarrollo humano. Y entonces, en ese instante, les voy a compartir distintos caminos posibles, entre muchos otros, les voy a nombrar algunos, que nos pueden ayudar en lo cotidiano, donde están habilidades para la vida, pero donde hay otros caminos. Y entonces, pensar en que los seres humanos tenemos distintas dimensiones y que lo que hagamos debe favorecer el desarrollo de esas dimensiones. Y ahí hay un enlace a un material muy bueno de ACODESI, la formación integral y sus dimensiones. Y entonces es súper bonito porque nos muestra cómo podemos favorecer el desarrollo en todas las dimensiones humanas y nos permite pensar desde lo que hacemos, o en mi rol como estudiante, o en mi rol como profesor, o en mi rol como empleado, cómo yo puedo favorecer en mí, en mis vínculos cercanos y en las personas el desarrollo de estas dimensiones. Otro camino que les decía que quería trabajar hoy o que los invitaré próximamente tiene que ver con los estilos de vida, pero no unos estilos de vida concebidos como se suelen concebir, relacionados con la prevención de no transmisibles. Y entonces, comer bien para no enfermar, no ser sedentarios para no enfermar, no consumir y no tener consumos nocivos para no enfermar, y se agotó ahí el tema de estilos de vida, sino desde una lectura mucho más amplia que nos lleva a pensar en estilos de vida en la relación con nosotros mismos, y fíjense que ahí nos remite al autocuidado, con los otros, y ahí nos remite al cuidado mutuo y a la solidaridad, con lo otro, y nos remite a la responsabilidad en el cuidado del ambiente. Hay un material muy bonito que, aunque está hecho para escuelas, tiene elementos conceptuales muy valiosos, y es esta guía para la acción conjunta de escuelas saludables, estilos de vida saludable. Que este material, ¿por qué me gusta? Porque la trabajó el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud, con Proinapsa UIS, que es un centro colaborador de la Organización Panamericana de la Salud, que está en la Universidad Industrial de Santander. Y trae una conceptualización muy interesante y amplia, como la que les estoy compartiendo, de estilos de vida, pero nos da muchas herramientas. Entonces es un material súper bonito que, aunque esté pensado para escuelas, da herramientas muy interesantes. Otro camino para potenciar el desarrollo humano tiene que ver con la reconexión con hobbies y talentos. A veces en estos estilos y formas en que vivimos, más conectados con lo que tenemos que hacer, más conectados con la inmediatez, más conectados con la sobrecarga académica, laboral, con salir adelante con todas las responsabilidades, se nos olvida que nosotros también tenemos hobbies, talentos, que hay cosas que nos revitalizan, y es importante abrir oportunidad para volvernos a conectar con aquello que disfrutamos, que nos revitaliza, que nos fluye natural, que nos fluye fácil, que nos permite generar bienestar no solamente para nosotros, sino compartir. Y entonces, en este desarrollo de habilidades para la vida y el buen vivir, hablamos de ese encuentro con nosotros mismos y esa posibilidad de desarrollo al conectarnos con nosotros mismos. Y entonces allí encontramos estas otras oportunidades para volver a revitalizar un desarrollo humano que quizás, cuando nos dejamos absorber por las exigencias cotidianas, se nos olvida. Y claramente el que venimos trabajando en estas sesiones de habilidades para la vida, para el buen vivir y para vivir en plenitud. Hay otros caminos cercanos a este de habilidades para la vida, pero que lo manejan un poco distinto, y les comparto los enlaces. Tiene que ver con el desarrollo de competencias socioemocionales, las llaman ellos, y nos dicen cómo, si logramos desarrollo en lo socioemocional, vamos a abrir oportunidades para la cohesión social y para esa solidaridad y esa conciencia de interdependencia, y cómo lo uno está íntimamente conectado con lo otro. Allí el material que les dejo es de la Sociedad Chilena de Desarrollo Emocional, y es un material también súper interesante que nos cuenta
cómo favorecer ese desarrollo socioemocional. Y entonces ahí tienen material para entretenerse como equipos, para pensar como equipos, para profundizar como equipos y para producir también nuevo material como equipos, material que produzcan, que puedan compartir y que podamos pues seguir enriqueciendo estos procesos. Esto también es de Chile y nos habla del CEL como un proceso de aprendizaje donde niños y adultos adquirimos conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para reconocer y manejar nuestras emociones, para demostrar interés y preocupación por los demás, formar buenas relaciones y tomar decisiones responsablemente, manejando los desafíos de manera constructiva. Es un camino también súper interesante y del que les dejo los enlaces. En este instante, pasamos por desarrollo humano, miramos algunos recursos que nos pueden servir para seguir profundizando. Queda la invitación para que ustedes nos compartan a todos recursos. Un producto que les vamos a mandar de este proceso de encuentro de estas sesiones va a ser el directorio de todos. Entonces, cuando tengamos material que podamos compartir con los demás, pues sencillamente que nos lo enviemos y podamos seguir pensando juntos. Me voy a detener a que pensemos en nuestras emociones, no solamente en el acompañamiento que hacemos a los demás y cómo es importante tener herramientas en la comprensión de las emociones para los demás, sino también para nosotros y en nuestra relación con nosotros mismos y en nuestros vínculos cercanos. Esta reflexión nos va a llevar en este momento a qué es importante frente a las emociones. A veces pensamos que hay emociones buenas y hay emociones malas y que entonces qué rico sentir felicidad, pero qué feo sentir tristeza. Y fíjense que eso no es así. Todas las emociones son humanas. Todas las emociones son humanas. La tristeza es humana, la felicidad es humana. Y entonces, ¿cómo es importante que podamos sentir, reconocer, aceptar y expresar esas emociones? Entonces, que podamos decir, bueno, ¿yo qué estoy sintiendo? Y detenernos a conectarnos con nosotros y nuestras emociones, pero también abrir el espacio para que las personas con las que interactuamos puedan sentir, reconocer, aceptar y expresar. Eso es lo primero. Expresar que aquello que sentimos. Porque cuando lo reconocemos, aceptamos y expresamos, lo podemos procesar. Si no, no. Si no, queda atrapado en nosotros y se fortalece. Entre más atrapado está, es como si tenemos una olla express y que el pito no funciona y no sale el vapor. Entonces se concentra, se concentra, se concentra y nos hace daño, ¿cierto? Y entonces sentir, reconocer, nos permite procesar. Y procesar es lo que nos permite transformar y tener una actitud y un comportamiento distinto. Entonces, miren, a la base está abrir espacios para expresar las emociones. Mire, yo estoy sintiendo miedo y estoy sintiendo el miedo a esto, o estoy sintiendo impotencia, o estoy sintiendo rabia, o me siento realmente desolado, o me siento feliz, o me siento ilusionado, pero poder expresar. Y cuando necesitamos transformar, podernos apoyar en esa transformación. Una transformación que fíjense que nace en nosotros y luego puede transferirse a nuestras relaciones y al contexto. Y entonces, una vez yo proceso, ya puedo en el diálogo con otros, en los vínculos importantes para mí, en los vínculos cercanos, en los vínculos laborales, ya puedo favorecer transformaciones a partir de esa comprensión y de esa posibilidad de diálogo y expresión. Y entonces, fíjense que la pregunta de cómo nos sentimos es importante. No siempre nos lo hacemos en lo cotidiano. A veces nos dejamos atrapar por todo lo que tenemos que hacer y es importante preguntarnos cómo nos sentimos y qué de todo lo que implica el desarrollo humano en nosotros podemos desarrollar. Cómo podemos desarrollar nuestros talentos, nuestras potencialidades, nuestras dimensiones y demás. Y en esa pregunta sobre cómo nos sentimos, en donde miramos de frente las emociones,
También es importante pensar en las redes de apoyo, en las posibilidades de apoyo mutuo, algo muy importante en los caminos aprendidos, porque a veces cuando uno está sintiendo cosas muy difíciles y enfrentando situaciones muy difíciles, atravesando situaciones difíciles, se le olvida que ya en el pasado enfrentó situaciones difíciles y las enfrentó y aprendió y se dio cuenta que podía. Y entonces recordar esos caminos aprendidos también nos es muy útil. Hace poco, para quienes nos pudieron acompañar en el foro que tuvimos de habilidades para la vida, Iván Darío Chaín traía una cita que es realmente hermosa y nos decía que nunca dejemos de volar y que si la noche es muy oscura, aprendamos a volar como murciélagos, pero nunca dejemos de volar. Y entonces, en este proceso, esa conexión con los caminos aprendidos, cuando hemos enfrentado situaciones difíciles y cuando sentimos que pudimos y vemos cómo lo hicimos y cómo lo logramos, pues es un camino. Y también saber que podemos pedir ayuda. Por eso la importancia de las redes y la importancia de procesar emociones para poderlas transformar. Transformar emociones como incertidumbre, temor, inseguridad, impotencia, ansiedad, individualismo, en ilusión. Piensen, por ejemplo, en la rabia. Uno diría, ¿qué es la rabia? Sí, la rabia es una emoción fuerte, es una emoción intensa, no es una emoción grata, pero en la rabia hay una energía transformadora. Y si nosotros logramos conectarnos con esa rabia, comprender lo que subyace, lo que la genera, podemos dejar que emerja esa energía transformadora, por ejemplo. Si nosotros vemos cómo en el funcionamiento social emerge natural el individualismo, podemos detenernos y pensar cómo transformamos esto en solidaridad y cómo podemos realmente vivir que colaborar es mucho más potente y más efectivo y deja mayores resultados en todos los niveles que competir. Por ejemplo, conectarnos con nuestro poder transformador. Y para conectarnos con nuestro poder transformador, también es útil mirar distintas perspectivas. Mirar las partes y no el todo. Decir, bueno, esto es demasiado grande, esto es muy, muy grande. Y yo les puse un ejercicio. Quiero traer ese ejercicio en este momento. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a dividir un cuadrado en 4 partes iguales en forma y tamaño y les di un ejemplo? Eso fue en el taller de conflicto. Listo, Mónica me dice que sí, listo. ¿Alguien hizo algunas otras respuestas? Por favor, prendan su pantalla y nos van mostrando respuestas. Tenemos un cuadrado, voy a apuntar, y le tenemos dividido en 4 partes iguales en forma y tamaño. A mí no me quedó tan igual por el afán de compartirles, pero quiero que ustedes compartan sus respuestas, por favor, quienes las tengan. Voy a poner un segundo la cámara, espero que no se me caiga. Allí se ve, ¿sí ven? Ese fue el ejercicio que les pedí que hiciéramos y les dije, lo vamos a dividir en 4 partes iguales en forma y tamaño. Les dije, díganme muchas, díganme, ¿sí? La respuesta es infinita, pero díganme por lo menos 12. ¿Quién tiene varias respuestas? Una respuesta que quiera compartir. Cierro mi cámara, prenda su cámara, porfa. ¿Quién quiere compartir? Muy bien, ahí tenemos otra. Mónica, gracias. Ahí tenemos una segunda, ¿sí ven? Las líneas. Muy bien, pero creo que ensayaste más. Muéstranos, muéstranos. Muy bien. Fíjense que en las propuestas de Mónica superó los límites iniciales que uno diría, pero es que son solamente rectas, empezó a jugar con otras líneas. Hay muchos juegos con otras líneas. ¿Qué es lo importante en la instrucción, Mónica? Muchas gracias. En la instrucción era muy importante que fueran igualitas en forma y tamaño. ¿Quién quiere mostrarnos otras alternativas? Hay otras muchas. Abramos la mente. Fíjense que en transformación de problemas y conflictos, para conectarnos con nuestro poder transformador, también es importante soltar límites, abrirnos de los límites que ha sido como un aprendizaje constante en el desarrollo de habilidades para la vida.
alguien más quiere compartir sus respuestas? Bueno, entonces, les dejo la inquietud, síganlo pensando, síganlo pensando, porque hay muchas más alternativas y una alternativa muy interesante que les voy a dar la pista para que la exploren tiene que ver con que cuando el problema le queda a uno muy grande, uno lo divide en partes y cuando lo divide en partes, avanza paso a pasito y de pronto el problema ya se ha solucionado. Avanza paso a pasito. Y entonces muchas salidas tienen que ver con lo que nos decía Mónica de utilizar distintos tipos de líneas. Ahí hubo un intento por utilizar incluso líneas curvas. No estaba totalmente desarrollada la idea o no la alcancé a ver, pero es una posibilidad. Y otra posibilidad es la que les digo que nos abre un mundo de oportunidades. Y es dividir todo ese problema grande que nos agobia, como en el segundo dibujo, el de la derecha, en partecitas y de tal manera que nos conectamos con nuestro poder transformador. O también conectarnos con otros y entonces cuando Mónica nos muestra o cuando otro de ustedes nos muestra, decimos, oiga, sí se puede, y se nos empiezan a ocurrir cosas. Y lo que les decía, reconectarnos con nuestra propia experiencia. Y entonces, cuando las cosas son difíciles, lo importante no es solamente eso que nos sucede, sino lo que hacemos con esas cosas que nos suceden. Y hay preguntas que nos ayudan, como que, ¿qué podemos aprender? ¿Para qué nos sirve esto que está pasando? ¿Cómo podemos transformar esto que sentimos? ¿Cómo podemos transformar lo que hacemos? Si lo que yo hago es ponerme furioso o aislarme o no hablar, ¿cómo puedo transformarlo y abrirme a oportunidades que me permitan tramitarlo mejor para sentirme mejor, para potenciar un desarrollo humano en mí y superar aquello que me resulta difícil? Cuando ustedes, si están viendo mi pantalla, que es que cuando la pongo pequeñita a veces se pierde. Sí se ve. Entonces, bueno, ahí quedan, muchas gracias, ahí quedan estas imágenes. Y a veces es más sencillo de lo que uno piensa, ¿no? A veces uno tiene problemas muy, muy grandes y acontecen cosas en lo cotidiano, eh, en donde, por ejemplo, uno dice, voy a pintar, voy a plantar unas maticas en mi apartamento, en mi ventana, porque no tengo sino ese espacio, y verlas florecer y verlas crecer es hermoso, o cuando jugamos con otros o cuando compartimos con una mascota y decimos, oiga, realmente ya me siento un poco mejor, porque tuve un tiempo para mí en donde me conecté con la situación de una manera diferente. Y entonces aquello que nos parecía una maraña y que nos parecía muy difícil, realmente cuando comprendemos nuestra emoción se abre esa posibilidad de transformarlo. Comprender nos abre la posibilidad de transformar. Dialogar nos abre la posibilidad de transformar. Pensar que toda dificultad trae consigo una invitación y potencia desarrollos, siempre. Toda dificultad, no importa si es un problema matemático, no lo entiendo, no lo sé hacer. Bueno, ahí trae una invitación a aprender esto y después de aprenderlo, fíjense que he logrado algo importante. Y en la vida pasa lo mismo. Toda dificultad trae consigo una invitación. Entonces, si cuando miramos la dificultad decimos, bueno, ¿y cuál es la invitación? Es más fácil abordarla y No se escucha.
Hola, no se escucha nada. No, Quién sabe si la perdimos por lo que dijo que tenía el internet intermitente. sí, de pronto puede hacer eso. Se cayó la conexión, no nos vamos a afanar. Si ya me ven, iba a poner la voz desde el celular, pero creo que ya lo logramos, Angélica, gracias. Entonces, les decía que mi internet está intermitente y pongo datos y también sigue intermitente. Entonces, ¿se ve la imagen o la vuelvo a compartir? Ay, Dios mío. No se ve, profe, no se ve. Este internet, bueno, tengamos paciencia, procesemos nuestras emociones. Y entonces tenemos una foto que ahora sí se ve, que yo les decía, si se vuelve a caer, pongo la voz desde el celular, llamo a Angélica y Ya se ve, profe. les pongo mi voz desde el celular. Bueno, listo. Y entonces, les decía que estamos trabajando todo lo referente a... ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, señora. Listo. Entonces, todo lo referente a enfrentar situaciones difíciles, procesar nuestras emociones y que elegí estas foticos pensando en un concepto muy importante en este contexto. ¿Cuál concepto se les viene a la mente? Han oído, a ver, salir de los límites, gracias, Mónica. Y han escuchado resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Hay muchas maneras de definir resiliencia. A mí me gusta mucho entenderla como florecer en la adversidad. Esa capacidad que podemos tener para florecer aún en la adversidad. Capacidad de resistir en medio de una dificultad y salir adelante, adaptarnos a las nuevas circunstancias, nos dicen los aportes en el chat. Toma la palabra. ¿Quién quiere tomarla? Para mí es la capacidad como de sobreponernos ante esos momentos de adversidad y pues más adelante mirar qué habilidades podemos utilizar para que en una situación similar podamos enfrentar esa situación, pero es como sobreponernos ante esas adversidades. Muchas gracias, Laura Viviana. Y tenemos otros dos aportes en el chat que nos hablan de sobreponernos, pero además de salir fortalecidos. Eso es la resiliencia. Tiene que ver desarrollar conductas positivas ante las adversidades, nos dice Olga también. Y manito levantada, toma la palabra, por favor. Yo pienso que resiliencia es la capacidad de volverlo a intentar y adaptarse. Volverlo a intentar, no quedarnos atrapados en el obstáculo, sino decir, bueno, así no funcionó, ¿cómo lo vuelvo a intentar para que sí funcione? Lo paso por abajo, por encima, por los lados, pero ¿cómo lo paso? Y entonces, encontrar oportunidades ante las dificultades, y fíjense estas fotos de la vida creciendo en condiciones muy adversas. La resiliencia puede ser individual. Yo enfrento situaciones difíciles, busco alternativas y logro crecer en la adversidad, pero también pueden ser comunitarias. Si vemos comunidades resilientes en nuestro país y en el mundo y decimos, Dios mío, qué situaciones tan difíciles están viviendo y cómo logran realmente a nivel comunitario fortalecerse. Y entonces, a nivel comunitario, la resiliencia parte de un punto de vista realista, es decir, y individual. No es que uno soñadoramente diga, oiga, esto está muy difícil, pero la vida es bella. No, está muy difícil. En estas circunstancias me conecto con oportunidades y hago que la vida se transforme en bella. Es decir, nadie puede decir que la condición de pandemia o crisis social en Colombia o lo que está pasando a nivel de violencia en Colombia sea la situación ideal, pero ¿cómo podemos, con un realismo lo que estamos viviendo, avanzar hacia la
Nuevamente se silenció. Listo, volvió a caerse, pero ya estamos. Permiso, dice que se cayó otra vez, sí. No se me escuchó, se cayó. Lo siento, está demasiado intermitente a pesar de los datos. Entonces les decía que en la literatura nos habla de algunos elementos que nos ayudan a fortalecer oportunidades para ser resilientes, tanto a nivel individual como comunitario. Y fíjense que cuando nosotros acompañamos a otros o nos acompañamos a nosotros mismos, esto nos puede ayudar. No son fórmulas mágicas, son sencillamente aprendizajes derivados de la observación de individuos y comunidades resilientes. Y nos dicen qué importante es expresar las necesidades, qué importante es procesar las emociones, de lo que estábamos hablando, afrontar las dificultades de una en una, no querer cogerlas todas al tiempo, abordarlas todas al tiempo, pensar que en la vida la mayoría de cosas tienen que ver con procesos y no con la inmediatez. Como decían algunos de los aportes del chat, aceptar el cambio y entonces caminar mirando hacia adelante, no aferrados al pasado, sino caminar mirando hacia adelante, llevando el pasado en nuestro corazón y en los aprendizajes que nos deja y en los momentos disfrutados que nos deja, pero mirando hacia adelante en las oportunidades que nos trae la vida. Plantearnos metas realistas. Miren, esto es muy, muy importante. Incluso cuando uno acompaña procesos terapéuticos orientados al cambio, siempre tiene en cuenta esto. Si uno plantea metas realistas, trabaja por ellas y las logra. Si uno plantea y se conecta con ideales inalcanzables, está frustrado desde antes de empezar porque eso es inalcanzable. Entonces, plantearnos metas realistas, valorar y agradecer los logros. Vamos a trabajar enseguida el tema de las emociones positivas, los pensamientos positivos, pero cómo aumentar la presencia de emociones positivas y pensamientos positivos en nuestra vida diaria. Cómo cuidar los vínculos y saber que ese me cuido y nos cuidamos van de la mano. Encontrar espacios gratos que favorezcan el desarrollo y bienestar en lo cotidiano, en lo difícil. No acostarnos sin decir, bueno, ¿qué disfruté, qué compartí, qué agradecí hoy? Confiar en nosotros y nuestras redes de apoyo. Crecer con los problemas desde esas preguntas de para qué y qué puedo aprender. Ayudarnos, ayudar a otros y dejarnos ayudar. Y disfrutar el presente y cada instante. Esto nos ayuda a ser resilientes según la literatura. Y ser conscientes que lo que no podemos solos, podemos hacerlo juntos. Y pensar en nuestras redes de apoyo. Amar la vida con todas las oportunidades que nos regala, en las circunstancias que sea. Hay muchas cosas que culturalmente necesitamos desaprender. Hemos hablado del consumo y del consumo que nos muestran como la fuente de la felicidad. Compre, 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 consuma, 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 que la felicidad no está dentro de usted, sino está afuera. Esa es la idea que nos vende el capitalismo, ¿cierto? Necesitamos desaprender eso. Necesitamos desaprender que la competencia es el camino. Competir y pararnos sobre el otro es el camino. Necesitamos desaprenderlo. Necesitamos desaprender que la competencia y el odio son caminos ideales que muestran nuestra superioridad. Desaprender que la tristeza es algo que debemos esconder, ¿no? La tristeza la necesitamos expresar y la necesitamos compartir, y la tristeza nos permite construir oportunidades para el bienestar. Otro elemento que necesitamos desaprender es que los finales le quitan sentido a lo vivido. Y entonces, duramos 6 meses, la relación se acabó, ¿cómo sufro? Sufro tantísimo, el dolor más desgarrador, no imagino la vida sin él, pues tuve una vida 6 meses antes, pero no la imagino, ¿cierto? Decimos, no, pues entonces, si me dejó de querer es que nunca me quiso. Cuando realmente el sentido de las relaciones es lo que aportaron en nuestra vida. El final no es lo que le da sentido, sino el aporte. Y entonces quizás fueron unos 6 meses maravillosos en que crecimos, en que nos aportamos, y eso lo llena de sentido. Pero también culturalmente aprendemos que los finales le quitan sentido a lo vivido y es algo que necesitamos desaprender.
Que lo bueno es difícil y dura poco. Fíjense cómo los dichos tienen relación con muchas creencias muy profundas. Y entonces decimos, no, lo bueno es difícil y dura poco, y no es cierto. Y también nos dicen, lo saludable es feo y aburrido. No, no es cierto. Tenemos que no comernos esos cuentos, sino abrirnos a la posibilidad de construir cosas distintas. También nos dicen que el amor duele y que entre más quisimos, más duele, pero eso tiene que ver con esa posibilidad de pensar que el final le quita sentido a lo vivido. Si realmente ese amor no tiene por qué doler, nos tiene que permitir crecer. Nos tiene que, y crecer no siempre es grato, crecer implica un equilibrio entre límites y amor, pero definitivamente si el amor es amor, no tiene por qué doler. Cuando piensas distinto, estás contra mí. Y fíjense que de alguna manera en esa cultura en donde la competencia es como el ideal, pensamos eso. Si piensas distinto, estás contra mí y no realmente. Las perspectivas son distintas. Cuando hay dos que piensan igual, sobra uno realmente. ¿Y cómo podemos ampliar la perspectiva si miramos lo que no estamos viendo? El miedo y la fuerza como estrategias de control, fíjense que uno diría que no son muy usadas y son muy usadas, muy utilizadas desde los cuentos infantiles hasta la manera como los estados están manejando el tema de la pandemia y realmente pues ese no es el camino. Y entonces estos son algunos ejemplos de aspectos culturales que tenemos como muy profundamente en nuestro interior y que necesitamos desaprender. Y en ese camino de desaprender y aprender otras formas de relación, pues es importante escucharnos, acompañarnos, divertirnos, disfrutar instantes, vivir el presente, resignificar lo que nos pasa. Algunos elementos de síntesis en el tema de emociones. También nos suelen decir que las emociones o hay que esconderlas o hay que controlarlas. Y entonces, si está triste o se siente deprimido, oiga, eso es como penoso, hablemos poquito de eso porque si no me estigmatizan, ¿cierto? O hay que controlarlas y entonces diga, no estoy triste, no estoy triste, no estoy triste, no estoy triste, y espera uno que como resultado diga, ay, de verdad no estoy triste, pero fíjense que no es así. Entonces, la apuesta que yo les planteo en este momento son muchos caminos y la reflexión y ustedes encontrarán sus propios caminos. Yo les comparto los caminos que me parece que abren ventanas de posibilidad. Un camino que desde mi experiencia abre ventanas de posibilidad es alimentar emociones positivas y permitirnos comprender y procesar las emociones. De tal manera que podamos transformar y encontrar en el apoyo mutuo, en la gratitud, incluso en la actividad física, en espacios positivos de descanso, en la organización de rutinas, oportunidades para transformar eso que resulta difícil y que si está ahí nos está diciendo algo importante. Como les decía, desde la escuela chilena que les mostré desarrollo socioemocional, ellos plantean algo muy importante y es ese desarrollo emocional que si logramos fortalecerlo a nivel individual va a permitir la construcción de entornos más cohesionados. Y nos dice, ciudadanos más sensibles, confiados y participativos generan ambientes más cohesionados, pero a la vez entornos más cohesionados generan ciudadanos más confiados, sensibles y participativos. Les traje aquí una cita de Maturana, pero los quiero invitar a escuchar cuando tengan tiempo con sus equipos o ustedes solitos este video de Humberto Maturana. Él en ese video pues tiene esta frase, para que haya cambio en la cultura debe haber cambio en la emoción. La emoción cambia el fluir del razonar. Vale la pena y es un recurso interesante que pueden utilizar para lograr esas transformaciones de las que hemos hablado, porque realmente, aunque no somos libres de elegir lo que nos pasa, sí somos libres de responder de una u otra manera a lo que enfrentamos. Somos libres para reinventarnos y para reencontrarnos. Algo también que suele aparecer como constante
es la idea de que los problemas y las crisis nos traen depresión, desesperanza y trastornos y enfermedad. Y entonces nos dicen, mire cómo se ha afectado la salud mental negativamente, y es que claro, porque como estamos en crisis, la única salida es la depresión y la desesperanza y el aumento de la enfermedad. Eso no es así. No es un camino derecho que nos lleva de la crisis a la depresión y la desesperanza. Si algo maravilloso hay en este tipo de espacios que hacemos, en donde comparto con tantas personas, es justamente encontrar todo lo contrario. Encontrar lo que se aprende, encontrar lo que se logra, encontrar lo que se disfruta, encontrar caminos de posibilidad y oportunidades. El verbo esperanzar, construir esperanza, transformar. Fíjense cómo todos estos implican acción, y en todos estos tres que les tengo allí, hablamos de fortalecernos. También nos vende la idea que la realidad es blanca o negra, o estoy feliz o estoy triste. Y la realidad está llena de matices y llena de colores. Y no es ausencia de dificultades, no es ausencia de dificultades, al contrario. Tenemos muchas oportunidades de crecimiento en las dificultades, desde esa posibilidad de fluir, aprender y crecer a nivel individual y comunitario. Estas fotos que les traje también son para que podamos ver cómo la vida no es blanca o negra, y que no estamos o inmensamente felices, eufóricos o deprimidos, sino que en la vida tenemos muchos matices, instantes y momentos. Fíjense que para hacerse la luz está en el polo negativo y el polo positivo. Si ustedes miran las tomas, tienen dos huequitos y el enchufe tiene dos paticas, el positivo y el negativo. Y cuando se conectan, aparece la luz. Y fíjense que el agua tiene muchos estados. Y entonces tenemos los cubitos, tenemos el agua líquida, tenemos el agua a vapor, y entonces ahí hablamos cómo definitivamente la realidad no es estática. Y fíjense cómo existe ese día en el que podemos disfrutar, pero en esa noche en la que descansamos, en la que nuestro cuerpo reposa y se revitaliza, y cómo ambos son importantes. Aún si decidimos disfrutar en la noche y salir y rumbear en la noche, como también es importante el día y es importante la noche. Y cómo todos estos polos nos hablan de la presencia de la vida. Entonces, cuando tengamos dificultades, no pensemos que necesitamos no tener dificultades para ser felices, sino miremos esas oportunidades para crecer en esas dificultades que se nos presentan, para resignificar, para aprender, para transformar. Esa posibilidad de transformar nuestras emociones. Otros elementos respecto a las emociones importantes tienen que ver con, ya habíamos hablado que no hay positivas ni negativas, que no hay malas ni buenas. Hay unas emociones que jalonan lo positivo, como vamos a ver ahora más adelante, pero las emociones nos generan algunas dificultades cuando la intensidad es muy grande. Por ejemplo, yo en este momento estoy sintiendo celos, o tomemos como ejemplo los celos. Y la intensidad es tanta que me hierve la sangre y quiero morir y matar. Es horrible, es que no logro ni respirar. Trato de pasar agua y no logro. Es tal lo que siento, tan intenso. Entonces ahí uno dice, oiga, sí. Pero miremos qué tan frecuente, porque quizás llegó, pudimos dialogar y lo logramos manejar. Y no, sí, tienes razón, yo realmente comprendí mal, me imaginé tal cosa y dialogamos y ya, pasó. Distinto, miremos frecuencia, el siguiente criterio, si esa rabia tan intensa o esos celos tan intensos me dan todos los días y casi a todas horitas. Y entonces dice uno, oiga, no, pues si están alimentando mi cotidiano, con esta fuerza, estos celos o esta rabia, pues quizás sí esté bloqueando u obstaculizando mi capacidad para sentirme bien, para ese bienestar. Quizás sí está afectando mi calidad de vida, quizás sí está afectando mi relación con otros. El manejo que hacemos, y entonces cuando yo siento celos, entonces te hago daño o te grito, y entonces, bueno, el manejo y los efectos.
Y entonces, si yo siempre y sistemáticamente cuando siento esto, hago esto y el efecto es que mi familia sufre, todos se sienten mal. Fíjense que allí estamos teniendo una manera de evaluar las emociones y en qué momento empiezan a hacernos daño. No es que sean ellas malas, no, es que la intensidad, la frecuencia, el manejo y los efectos hacen que nos hacen daño, hagan daño a nosotros o que le hagan daño a los demás. Y entonces es allí donde recordemos el camino. Necesitamos encontrarnos con ellas, necesitamos procesarlas para poder transformarlas. Y fíjense que en ese encontrarnos con ellas, procesarlas para poder transformarlas, el diálogo es importante. El encuentro con otros es importante. A veces pedir ayuda es importante. De tal manera que es clave en ese poder transformador del que hablamos, no anclarnos, no quedarnos, no, es que yo soy celosa. Yo toda la vida he sido celosa y yo siempre exploto cuando me pongo brava. No, no estamos hechos en piedra, podemos cambiar, ¿cierto? Podemos, ese poder transformador está en nosotros. En las emociones es importante no anclarnos, reconocerlas, comprenderlas para poder transformarlas y que ese camino de aprendizaje le aporte a nuestro desarrollo humano. Fíjense que aún uno dice, la rabia es mala, ¿no? La rabia tiene un poder transformador, la ira nos motiva a luchar contra lo injusto, el miedo protege, la desesperanza nos reta a construir esperanza, la impotencia nos anima a hacernos más fuertes. Entonces, todas son importantes, tenemos que escucharlas y abrirnos oportunidades para crecer en los vínculos. Voy a hablarles en este momento de las emociones positivas y qué autores nos han hablado de emociones positivas y desde dónde. Aquí quiero que nos devolvamos al concepto de salud, con el que arrancamos todas nuestras reflexiones y que trabajamos desde nuestra introducción en la primera vez que nos encontramos. Hablamos de un concepto de salud, más allá de ausencia de enfermedad, y hablamos de la saludogénesis, que creo que ustedes se acuerdan que tenía que ver con los factores que favorecían la salud. Les hablo de esto porque la psicología positiva está conectada con esta apuesta desde la saludogénesis. Entonces, imagínense que este autor, Antonovsky, él analiza, oiga, ¿por qué hay circunstancias que podrían enfermar a las personas en las que algunas personas no solamente no enferman, sino están felices? Y entonces, de alguna manera surge esta reflexión distinta a ese paradigma biomédico tradicional en donde sencillamente nos hablaban de la salud como ausencia de enfermedad. Y entonces, desde esta mirada, desde lo positivo, desde lo que nos favorece estar saludables, de lo que nos favorece construir bienestar, lo que nos favorece estar bien, surge esta apuesta de la psicología positiva, que es de la que les voy a hablar rápidamente y que les pongo allí muchas citas para que puedan también consultar. Y entonces, miren, este nos dice que aborda el estudio del ser humano desde una perspectiva integradora y ve al individuo como un agente activo de su propia realidad. Y entonces todo ese poder transformador del que hemos hablado, esa posibilidad de transformarnos y transformar el contexto. Y entonces ellos pues se enfocaron en el estudio de eso, justamente de los rasgos individuales y de las instituciones que facilitaban ese desarrollo. Y ellos decían, miren, en esas épocas de la Segunda Guerra Mundial se hablaba de que había 3 misiones cuando hablábamos de salud mental. Uno, curar la enfermedad mental. Y otro, miren tan bonito, hacer las vidas de las personas más plenas e identificar y fomentar los talentos. ¿Sí ven cómo tiene que ver con todo lo que hemos hablado? Tristemente, cuando se habla de salud mental, se quedan en el tema de la enfermedad mental y se les olvidan estas dos tan importantes, que es el énfasis que les invito a que hagamos. Hacer las vidas de las personas más plenas e identificar y fomentar nuestros talentos.
Y entonces ellos nos hablan, bueno, estudiemos las emociones positivas y las experiencias positivas. Estudiamos todo lo que genera bienestar, todo lo que genera optimismo y permite la autorrealización y un caminar hacia la plenitud. Estudiemos esas personas que son positivas, qué virtudes y fortalezas tienen, y ahora se las muestro, y cómo podemos fomentar el desarrollo de esas virtudes y fortalezas. Y estudiamos, dicen ellos, las instituciones positivas. Y entonces dicen, nosotros como comunidad, por ejemplo, como familia, podemos reforzar estas positivas. Nosotros como comunidad universitaria, nosotros como sede, podemos de alguna manera favorecer que emerja lo positivo. Ya recordamos que nada es luz o nada es sombra, tenemos todo dentro de nosotros, podemos favorecer que emerja lo positivo. Y entonces, fíjense aquí, tan interesante, esta reflexión desde la psicología positiva. Entonces, enfrentamos la dificultad y ante la dificultad decimos, bueno, ¿qué sí tengo? Bueno, en este momento la situación es esta. Nuestro equipo de trabajo está muy limitado, como es la situación en algunas de nuestras sedes. Tenemos unos equipos, en unas sedes tenemos unos equipos grandes y robustos, en otras sedes nos toca con equipos muy pequeñitos. Eso es lo que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos ante eso? Obviamente no es la condición ideal, y lo ideal sería que tuviéramos unos equipos más amplios con una estabilidad que nos permita seguir soñando juntos mucho más fácilmente y prestar un mejor servicio, por ejemplo, ¿cierto? Pero la pregunta, bueno, entonces eso no es lo que tenemos, ¿qué sí tenemos? ¿Cuáles son nuestros recursos? ¿Cómo podemos con eso que tenemos promover bienestar? Y se plantea que si nos logramos movilizar desde esta zona, nos movemos hacia una zona que se llama zona de aprendizaje. ¿Y ahí qué hacemos? Nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son los retos concretos que tengo yo aquí? A ver, ¿cómo logro o cómo logramos hacer lo que necesitamos hacer sin sobrecargarnos, sin ponernos tareas que no nos corresponden, sin suplir unos vacíos que no nos corresponde suplir, por ejemplo? ¿Cuáles son mis recursos y cuáles son nuestros recursos? Y cómo, si como sede nos queda difícil, podemos apoyarnos intersedes. Y cómo podemos formalizar sinergias que nos permitan cosas que nosotros no podríamos lograr sin pasar por encima de nuestro bienestar y salud, por ejemplo. ¿Qué cambios podemos hacer en la forma de relacionarnos, en la relación con nosotros y los otros? Esta la llama la psicología positiva la zona de aprendizaje, porque estoy aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y si logramos ese camino de transformación, llegamos a una zona de crecimiento en donde no solamente pensamos en nosotros, sino pensamos en lo que podemos aportar. Y entonces lo que puedo hacer y lo que puedo aportar para vivir la vida en plenitud. Y entonces nos dicen realmente la vida conectada con un sentido es mucho más plena. Y esa vida en plenitud realmente está conectada más que con mi satisfacción, con ese sentido de mi existencia en el que puedo aportar mucho más. Esta gráfica que se las voy a compartir muestra cómo las emociones positivas tienen una cantidad de efectos en lo individual y en lo comunitario. Y por eso es tan importante este camino de las emociones positivas. Y bueno, el estudio de las instituciones positivas que nos ayuda a que, por ejemplo, desde nuestras sedes, desde nuestra universidad, podamos fortalecer esa posibilidad de desarrollo de emociones positivas. Esta autora tiene un libro maravilloso que vale la pena leer y que les recomiendo muchísimo, y les voy a poner el enlace, no sé si lo tengo más adelante, y si no, de todas maneras se los voy a poner. Entonces, ella nos habla de estas emociones positivas en donde pone como la más importante esa posibilidad de amar, pero fíjense que amar no es olvidarme de mí, sino reconocer al otro como legítimo otro en la relación conmigo, como nos dice Humberto Maturana. Y aparece la gratitud, aparece la esperanza, el sentirme orgulloso de lo que logro y decir, mire, yo logré esto, y reconocerme yo también. Y la capacidad de asombrarnos y de disfrutar, de sentir alegría, curiosidad, diversión. Y miren que si nos ponemos a tejer los distintos autores, fíjense cómo aparecen cosas que ya
de las que ya habíamos hablado. Entonces, este camino es súper interesante y súper potente cuando quieran trabajar acompañamiento en el tema de emociones positivas. Empecemos por abajo en el rojito. Dice, tengamos experiencias positivas. Cuando yo, por ejemplo, juego, ¿recuerdan cuando jugamos el tema de los lazos y una de ustedes dijo, lo jugué con mi hija y encontramos la salida? Esa fue una experiencia positiva que nos enseñó muchísimo, por ejemplo. Entonces, si nos abrimos a tener experiencias que generen emociones positivas, si nos sentamos a jugar los distintos juegos, por ejemplo, decimos, uy, qué rico, y lo jugamos juntos y lo disfrutamos, si vamos y disfrutamos con otros, nos abrimos experiencias positivas, decimos algo tan sencillo como salgamos a caminar, disfrutemos preparar esto juntos, emociones positivas. Y entonces nos dicen, cuando hacemos eso, ampliamos la tendencia de pensamiento y acción y decimos, oiga, mire, hay otras oportunidades, hay otras posibilidades, y como que se nos amplía la mirada. Y podemos entonces decir, oiga, ¿y qué tal si nos encontramos para cocinar juntos? ¿O qué tal si hacemos inventamos juegos juntos? ¿O qué tal si hacemos esto juntos? Y se nos empiezan a abrir y empezamos además a construir posibilidades. Y nos dice este autor que logramos la creación de espirales ascendentes, que de eso también habíamos hablado. Espirales ascendentes que se suman en la familia, en el entorno de la comunidad. Y entonces estos son espirales de recursividad, en donde en vez de mirar hacia abajo como la flecha azul, miramos hacia arriba, sumamos recursos, sumamos aprendizaje, sumamos oportunidades de bienestar y podemos generar esos espirales ascendentes. Estas son las virtudes, fortalezas y virtudes, y entonces nos dicen, mire, la sabiduría, es decir, saber y conocer es una fortaleza, pero las virtudes que nos ayudan a alimentar la sabiduría es buscar ese pensamiento creativo que también hemos trabajado, tener una mente curiosa, una mente abierta, amar aprender y disfrutar aprender, y entender lo valioso que es ver las cosas desde distintas perspectivas. Cuando yo alimento todo esto, y miren que no tiene ningún misterio alimentarlo en lo cotidiano, aumento y crezco en sabiduría y en conocimientos. Y nos hablan del coraje como virtud y nos dicen, miren, el coraje como virtud se puede desarrollar si trabajamos en la honestidad, en la perseverancia, en la valentía, en la vitalidad. En la humanidad y el amor, si trabajamos en la generosidad, en la inteligencia social, en el amor. La trascendencia, lo que les decía, poder salir de mi bienestar y pensar en los otros, trascender. Fíjense que ahí nos aparece la gratitud, la esperanza y vuelve a aparecer el humor. La espiritualidad, la conexión, cualquiera que sea, con algo más allá de nuestro cuerpo físico. La apreciación de la belleza. La templanza. El autocontrol, la prudencia, la humildad, el perdón y la compasión. Y la justicia, fíjense, en algo tan importante y tan sencillo como el trabajar en equipo. No, yo gano, tú pierdes. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de los tipos de relación y tipos de salida? Sino experimentar el gano-ganas, experimentar trabajar en equipo, experimentar la colaboración, la justicia y un liderazgo compartido. Y como les he planteado, pues todo esto nos lleva realmente a fortalecer la cohesión social si logramos trabajarlo todos, nos lleva a pensar en el bien común y a fortalecer esos sentidos de pertenencia y ese desarrollo individual y comunitario. Otra lectura similar a lo que les contaba tiene que ver con, bueno, yo me acostumbré a estar brava o yo me acostumbré a estar tensa porque es que esta vida es muy estresante, por ejemplo. Y de alguna manera yo ya me acostumbré, fíjense, fíjense el círculo del centro. Pero nos dicen, en esa transformación podemos seguir un camino que nos lleve a encontrar algo distinto en lo individual y en lo comunitario. Pero, ¿qué les quiero mostrar aquí? Que son procesos. Procesos que vamos construyendo y que nos llevan a zonas de aprendizaje y a zonas de crecimiento. En donde, por ejemplo, encontramos la desesperanza del individualismo, el consumo como referente del logro y bienestar como muy arraigados,
y podemos a través de procesos de transformación y aprendizaje construir esa posibilidad para la solidaridad, esa reconexión con nosotros y con los otros, esa conciencia de interdependencia y esperanzar. Porque definitivamente sí podemos hacer para cambiar el mundo y lo podemos hacer juntos, siendo el cambio que queremos ver en el mundo como nos invitaba Gandhi. Ya con esto estamos terminando y vamos a abrirnos un poco al diálogo, insistiendo en la importancia de lograr comprensiones integrales en donde veamos necesidades y recursos y donde veamos que el cuidarnos realmente abre las posibilidades para cuidar a otros, y que este camino pues tenemos que fortalecerlo y explorarlo porque normalmente lo recorremos al contrario, cuidamos a otros y no siempre nos queda el tiempo de cuidarnos. Y entonces es muy potente el camino que inicia en el cuidarnos nosotros y abrirnos a nuestro desarrollo individual y a nuestro desarrollo humano para poder aportar al desarrollo de otros. Y entonces ya no quiero trabajar en este momento de estilos de vida porque creo que no nos queda el tiempo. Sí quiero los invitaré a la sesión en la que vamos a trabajar este tema, pero quiero sencillamente devolvernos acá y evaluar un poco pues sus preguntas y evaluar el espacio y los logros que hayamos podido tener. Entonces, nos queda media hora en que quiero que podamos mirar un poco las invitaciones que hicimos con estos espacios formativos. Y media hora en que, bueno, que ustedes van a tener una cantidad de recursos que los actualicé, incluyendo pues lo más reciente que fue el último foro de habilidades para la vida, que quizás algunos de ustedes hayan participado y puedan compartir un poquito su experiencia. Y lo último que quería hacer era este Padlet, pero este Padlet en un momentico primero quisiera escucharlos a ustedes. Siento que hablé mucho hoy, pero pues era nuestra última sesión y sentía que era muy importante este tema de emociones y de crecimiento emocional en el contexto del desarrollo humano, pero en este momento la palabra es de ustedes. ¿Quién quiere tomar la palabra? Sí, por favor, toma la palabra y compártenos. Aura, sí, bueno, pues yo primero que todo quiero agradecerte y agradecer a la universidad por estos espacios. Yo creo que cuando ponemos sobre la mesa una situación que estamos viviendo todos, nosotros como facilitadores o como personas que estamos, en mi caso, yo estoy desde la Facultad de Medicina y atiendo estudiantes, docentes, administrativos, y cuando uno tiene los procesos de escucha y ve las situaciones, todo lo que nos ha traído, digamos, todo este proceso de la pandemia, que para mí fue un quitarnos una venda de los ojos en muchos aspectos de la vida, y ponernos en unas situaciones donde implicó hacer cambios significativos. Creo que ponerlo sobre la mesa y poder conversar me parece una ganancia gigante que la universidad esté en este plan. Segundo, me siento con un reto gigante, porque a veces cuando uno mira el tema de cada uno de los temas que trabajaste me pareció súper valioso. Y cuando estamos como todos en la misma sintonía de hacer cosas por la universidad, desde cada uno de nuestros roles que tenemos, me parece muy interesante. Y sí es un reto en la medida en que nos movemos en unos contextos donde muchas veces, y lo digo desde mi parte, a veces siento un poco de impotencia. Yo soy muy sensible con los estudiantes PAES, PEAMA, los que son de fuera de Bogotá, donde las situaciones son muy, muy diferentes. Es decir, el mismo ingreso marca una diferencia, el contexto de una universidad con el tema de los promedios, del PAPA, del PAPI, donde se mira solamente o le da más importancia, no solamente, sino más importancia al tema académico, se nos está pasando por alto ese día a día de nuestros estudiantes, esas dificultades, esos temores, esas habilidades sociales, esas situaciones particulares económicas, emocionales que más allá de tener un buen rendimiento, de sacar adelante la carrera,
sí hay unas situaciones específicas que sí le tocan a uno bastante. Pero pues reitero que para mí fue muy grato, y creo que me motivó, fue como otra vez ese empujoncito de la resiliencia de otra vez, dale, dale. Hay cosas por hacer y esa ha sido como mi historia en la universidad. Entonces quería como manifestar eso. Muchas gracias, Constanza. Gracias a ti, Aura Rebeca. Definitivamente el proceso continúa. Y el proceso continúa y en este momento estamos 81 personas y entonces podemos seguir tejiendo juntos, pensando juntos y diseñando oportunidades para ese desarrollo humano, individual y comunitario juntos, aprendiendo juntos porque tenemos unas experiencias muy distintas desde nuestras sedes, desde nuestro rol de estudiantes, profesores o empleados administrativos. Entonces, ¿cómo podemos seguir tejiendo juntos y compartiendo? ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Mientras se deciden, aquí tenemos, ha sido de gran aprendizaje, senador de amor, con que fue preparado, muchas gracias, me siento muy bien, un espacio de crecimiento personal. Sí, tenemos que llevarlo a lo colectivo, nos dice Gloria Elena. El compromiso es llevarlo y llevarlo juntos a lo colectivo. Les voy a compartir nuevamente pantalla. Y allí, bueno, creo que, no sé si se ve mi pantalla. ¿Se ve un Padlet que les tengo en la pantalla? No, profe. Virgen Santísima. Entonces, espérenme a ver cómo es que hago para que el mío Padlet se comparta. Hoy no me ha funcionado tan bien la tecnología como yo quería. Vamos a ver si ahora sí. Ustedes me cuentan. ¿Ahora sí? No. Está solo la pantalla negra. Pantalla negra. Y si no, Angélica, va a tocar que tú me ayudes a compartirlo. Tú lo tienes. Entonces, ayúdame. Voy a volver a hacer el ensayo. No, es que no me aparece un enlace, sino me aparece mi presentación o pantalla completa. Y si pongo pantalla completa, ustedes no lo ven. ¿Qué tal si tú lo compartes, querida Angélica? Sí, señora. Aunque ya estamos viendo tu pantalla. Listo. Ya. Entonces, este Padlet nos sirve muy bien para lo que estamos haciendo y es que tomamos donde está el círculo fucsia y el más y eso nos permite escribir. Y entonces la idea es qué nos llevamos en esta formación para formadores en habilidades para la vida y el buen vivir, qué nos llevamos y podemos escribir lo que nos llevemos. Y nos queda para todos. Entonces, la invitación en este momento es a que nos divirtamos un poquito con este Padlet, juguemos un poquito con este Padlet y me puedan escribir un poco lo que nos llevamos en esta formación para formadores en habilidades para la vida. Queda la invitación para escuchar el foro. No sé si alguno de los presentes asistió al foro internacional, que fue interesante porque quienes más sabían de habilidades para la vida estaban presentes, como Fe y Alegría, como EDEX. Y si quieren hacer algún comentario, y si no vale la pena, se los puse dentro de los recursos que les voy a compartir. Una vez finalicemos nuestro encuentro, van a recibir un formato de evaluación que les agradeceré muchísimo llenar y van a recibir la síntesis de todo lo trabajado y el enlace con las grabaciones de todo lo trabajado. Entonces, que les puede servir muchísimo. Y entonces, gracias, Yuli Paola, y estamos pensando qué nos llevamos de haber podido formarnos como formadores en habilidades para la vida y en el buen vivir. Queda la invitación a que podamos seguir alimentando nuestra biblioteca virtual con recursos, que podamos compartir. Entonces, en el directorio que van a recibir, compartir con todos o comunicarse con quienes ustedes quieran para compartir materiales
libros, apuestas. Y el libro, yo les prometí que les iba a hablar de un libro que era muy, muy bello a propósito de lo que estábamos hablando. Y el libro se llama La vida que florece. Da elementos maravillosos en el tema que trabajamos el día de hoy. No lo pongo en pantalla para no quitar el Padlet, pero ustedes buscan La vida que florece y va a estar en la bibliografía complementaria que les voy a dar. Muchas gracias. Estos aportes los retomaremos juiciosamente y les agradezco muchísimo. Este espacio es de la riqueza que es y es posible gracias a ustedes y gracias a sus aportes y gracias a su participación. Nos quedan unos minutos en los que podemos volver a jugar mirando. Hay un ejercicio en el que no hemos encontrado sino muy poquitas respuestas. El del cuadrado. ¿Alguien ha encontrado alguna más? ¿Quieren que juguemos otro poquito mientras van llenando el Padlet? Si alguien tiene alguna otra respuesta, nos avisa y les pongo para que todos podamos ver. Mientras llenamos el Padlet, podemos ir jugando. ¿Por qué insisto yo en que juguemos? Porque jugar, además de retarnos, nos divierte, pero además nos muestra oportunidades y salidas. Y los ejercicios como estos están pensados para que, pasando por el cuerpo, nos lleven a reflexiones profundas. Por ejemplo, cuando un problema nos queda grande, lo podemos dividir en partecitas y logramos encontrar muchas soluciones. Cuando superamos límites, podemos encontrar muchas soluciones. Hemos encontrado muy poquitas y la invitación era encontrar mínimo 12. Entonces, mientras llenamos el Padlet, podríamos seguir jugando. Las habilidades para la vida, nos dice Gloria Elena, permiten la cohesión social y en este momento es el elemento fundamental para el regreso a los espacios físicos y retejer lazos de la convivencia. Muchas gracias. Me voy con muchos elementos. Gracias a ti, Gloria. Gloria Elena. Anónimo. Agradecimiento y aprendizaje, los cuales permiten ser, hacer y acompañar de manera efectiva. Me llevo mucha esperanza, gratitud, positivismo para continuar trabajando por mejorar mi entorno. Si alguien quiere prender el micrófono, yo voy leyendo sus aportes, agradeciendo a la universidad. Se me movió. Se me fue. Ya. Y a todas las personas que hacen posible estos escenarios de aprendizaje, reflexión y desarrollo humano. Agradezco de corazón este espacio. Y nos siguen. Bueno, yo creo que realmente espacio es potente si tiene continuidad. Y que tenga continuidad, solo ustedes lo pueden hacer posible. Que podamos seguir en contacto, aprovechando los recursos, construyendo nuevos recursos y compartiendo aprendizajes. Reafirmar la invitación de ser multiplicadora y promotora de salud mental, con la importante responsabilidad de trabajar personalmente habilidades para la vida y compartir lo aprendido con la comunidad universitaria y con todas las personas que hacen parte de nuestra vida. Es un mensaje anónimo. Desde acompañamiento estudiantil y Derecho y Ciencias Políticas, gratitud y aprendizajes. Para mi vida, dimensiones, reflexiones y retos, ideas e inspiración para fortalecer habilidades para la vida y promoverlas en mi trabajo y comunidad. Es necesario salir de los límites para tener otras respuestas. Mucha rigurosidad en el contenido, muchas tareas pendientes para profundizar. Y muchas gracias por el reconocimiento. Estoy viendo si hay algo nuevo. Bueno, voy a tratar de prender mi cámara para despedirme de ustedes. Espero que no se caiga la imagen y al menos me pueda despedir. Gloria,
Pinzón nos dice, agradezco a la universidad por permitirnos tener estas experiencias tan maravillosas de aprendizaje para nosotros mismos y poder compartirlo con quienes nos rodean en el ámbito laboral y familiar, y un agradecimiento. Bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. La próxima semana, para que por favor nos ayuden a difundir, vamos a tener un espacio importante que llamamos líderes promotores de salud. Yo les quiero contar que en muchas universidades y en muchos países tenemos pares educadores en salud. Quiero compartirles en el chat en este momento un enlace para que conozcan un poco lo que se está haciendo a nivel de la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de Salud. Pero lo que les quiero contar allí es que la formación de líderes promotores de salud es muy importante. Nosotros nos reunimos los primeros jueves de cada mes con los grupos de distintos países en donde están formados estudiantes como promotores de salud, pero todos nos podemos formar como promotores de salud. Y este es un espacio un poco más conceptual, más académico, en donde aprendemos cómo trabajar en promoción de la salud y cómo ser promotores de salud. También en la participación genera una constancia, pero más allá de eso, lo que queremos tener es un recurso humano preparado en promoción de la salud que pueda gestionar procesos en todas las sedes y en los distintos lugares en los que estamos. Entonces, empezamos el próximo miércoles, son 5 sesiones de 2 horas también, pero implicarán tiempo adicional de trabajo. Pero si ustedes nos pueden divulgar un poco la información, hoy les volvemos a mandar información sobre esto, sobre todo no tanto para que ustedes también lo tomen, que ya han estado todas estas sesiones, sino también para que lo puedan divulgar. Y el énfasis va a ser formación de líderes promotores de salud. Si quieren asistir a ese, serán muy bienvenidos. Solamente prepárense, por favor, para 5 sesiones de 2 horas con tiempo para trabajo adicional en el que vamos a aplicar lo aprendido. Solo los invito, por favor, visiten el sitio de la RIUPS, que allí pueden conocer un poco cómo en los distintos países tenemos pares promotores de salud. Y entonces, por ejemplo, Chile tiene un grupo siempre permanente de estudiantes. Costa Rica tiene un grupo permanente de promotores de la salud formado. Y eso deriva en perfiles profesionales enriquecidos y a unas experiencias en donde podemos desde equipos interdisciplinarios, equipos que además son interestamentos, construir y diseñar estrategias para favorecer la salud. Mismo horario. Ahora Rebeca me pregunta en qué horario. Mismo horario, 10 a 12 y 5 miércoles del siguiente en adelante. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo y de verdad muchas gracias por su participación y seguimos y le daremos continuidad a este proceso juntos y gracias a sus aportes.